Pero es que yo soy más de PSP. Hoy vamos a ver un versus de dos consolas super míticas. Por un lado tenemos a la Game Boy Color y por otro lado tenemos a la fantástica Neo Geo Pocket Color. Dos consolas que querían ser las reinas de esos momentos. Dos consolas que cada una por su lado eran increíbles y con muchos buenos juegos. Así que yo sé que si tú has entrado en este vídeo es porque te ha gustado la miniatura, te ha llamado la atención esas dos míticas consolas y tienes ganas de ver ese versus. Yo por mi parte no me enrollo más y vamos a verlas. Pues bien gente, aquí las tenemos, tanto la Game Boy Color como la fantástica Neo Geo Pocket Color. La Game Boy Color es una consola portátil de 8 bits que fue lanzada en octubre de 1998 por la compañía Nintendo. Fue la sucesora directa de la fantástica Game Boy clásica, la que todos conocemos como la Game Boy ladrillo. Su mayor atractivo fue que económicamente era bastante asequible y combinado con su catálogo súper extenso, llamaba mucho la atención. La pantalla que nos traía era una TFT de 160 x 144 píxeles. Eso sí, no tenía retroiluminación. Y aparte de esto, podía mostrar hasta 56 colores simultáneamente. La fantástica Game Boy Color nos traía un procesador Sharp personalizado de 8 bits, a una velocidad de 8.4 MHz, el doble que traía su antecesora, la Game Boy ladrillo, la Game Boy clásica. Tenía una autonomía, es decir, funcionaba con dos pilas AA, ofreciendo hasta 10 horas de vicio. Bueno, mejor no decir vicio, ¿vale? No voy a decir vicio, vamos a decir juego, ¿vale? Ofrecía 10 horas de juego. Una característica clave que traía la fantástica Game Boy Color es que tenía un gran catálogo y encima podías usar los cartuchos antiguos en la nueva Game Boy Color. Es decir, tú cogías un cartucho de la Game Boy clásica y lo podías meter tranquilamente en la Game Boy Color. Aparte de poder jugar a los juegos de la Game Boy clásica, los retocaba un poquito dándoles un poquito de color. Otra cosa que tenía que destacaba bastante en la época era que tenía infrarrojos para poder compartir datos. En su catálogo de juegos destacaba mucho, o dominó el mercado más bien, el fantástico Pokémon Oro, Plata y Cristal, The Legend of Zelda, Oracle of Ages y Seasons y Super Mario Bros. Deluxe. Vamos, que tenías juegos bastante míticos, tanto de la Game Boy clásica como los que sacaban nuevos para la Game Boy Color. Y ahora nos vamos con su rival, la fantástica Neo Geo Pocket Color. A diferencia de la Game Boy Color, esta consolita traía 16 bits y estaba lanzada por la fantástica SNK en marzo de 1999. Como vemos, también traía una mejor ergonomía, ¿no? Era más fácil de coger. Ya sabemos que es más fácil coger una portátil a lo ancho, ¿vale? Que tenga los controles de lado a lado, que no juntos abajo. Usaba una pantalla LCD reflectante de 160 x 152 píxeles, ligeramente un poquito más alta que nuestra Game Boy Color. Pero ojo, tampoco tenía retroiluminación. Pero esta pequeña sí que llegaba a mostrar hasta 146 colores simultáneos en pantalla. También bastante más que la Game Boy Color. Como procesador nos traía un Toshiba TLCS 900H, 16 bits a 6.144 MHz. Y su autonomía nos permitía llegar hasta las 40 horas de vicio, de juego, con solo dos pilas. Esta consola, a diferencia de la Game Boy, nos traía en lugar de una cruceta un fantástico joystick de 8 direcciones, con el cual podías disfrutar mucho más de los juegos de peleas. Ya sabemos, gente, que SNK son famosos por sus juegos de peleas. Aparte de esto, incorporado traía un poquito de variación de cositas, ¿no? Por si lo querías usar para otras cosas, traía calendario, traía despertador y cositas de estas que ponían en la época para rellenar este tipo de máquinas. Y como era lógica, esta consola destacó muchísimo por los ports que hicieron de famosos arcades
como los Street Fighter vs SNK y cositas de estas así que nos gustan tanto a nosotros. Eso sí, como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que los juegos de peleas de esta consola eran bastante originales. Aquí os traigo en concreto una muestra de juegos de peleas, tanto como los de la Game Boy Color como los de Neo Geo Pocket Color. Aquí podemos ver que la Game Boy Color, a pesar de que tenía menos, ¿cómo decirlo? Tenía menos colores, menos paleta de colores, se manejaba bastante bien en algunos ports. Por ejemplo, este fantástico port que estamos viendo de Street Fighter Alpha, que ya lo trajimos al canal una vez y lo estuvimos jugando, que sinceramente es bastante meritorio, ¿vale? Está bastante currado, está bastante bien trabajado, eso sí, con un píxel pues típico de la Game Boy Color, ¿no? Era un píxel así como que parecía píxel pero como pintado a acuarela, hacían los personajes muy pequeñitos, ¿no? Y así podían ganar un poco más de agilidad de movimiento. A diferencia de la Neo Geo Pocket que tenemos aquí abajo, la Neo Geo Pocket Color, que como estáis viendo ahí tenemos al fantástico Kyo y al fantástico Terry, hechos en muñequitos chibi. Y optaron, gente, para esta consola, portear los juegos originales lo máximo posible a esta consola, pero ofreciendo la característica peculiar esta que los hacía bastante graciosos de jugar, ¿no? Con estos muñequitos chibis. A mí sinceramente me parecen unos juegos de pelea bastante originales. Aparte de esto, también manejaba muy bien la paleta de colores la Neo Geo Pocket y hacía verlos bastante llamativos. Decidme en comentarios qué os parece estos juegos así porteados con los muñequitos chibis. Y ahora sí, gente, nos vamos ya a la comparación de sistemas, que esto es lo que más os gusta a vosotros. Vamos a empezar con las características de la fantástica Game Boy Color y empezamos con su catálogo. Como estamos viendo, nos pone ahí que es un catálogo enorme. ¿Cómo no va a ser enorme si podías usar los cartuchos de la Game Boy anterior? Eso es bastante bueno, por decirlo de alguna forma. Eso fue un punto bastante fuerte, ¿no? En ese momento. Después teníamos también los precios, ¿vale? Los precios eran bastante más económicos. Era una consola que te podías comprar más fácilmente. Después, como controles, nos traía su cruceta tradicional, ¿no? Era una cruceta tradicional, a diferencia de la Neo Geo Pocket, ¿vale? Que traía ese super joystick que se manejaba de vicio. Después nos trae la facilidad de búsqueda, ¿no? Que podías conseguir juegos en cualquier sitio, en cualquier momento, incluso como era tan reconocida la consola, podías encontrar, hasta en los rastrillos podías encontrar en cartuchos sueltos. Y de pantalla, pues lo que pasaba en esa época es que las portátiles en general pues no venían retroiluminadas, no traían luz. Pues bien, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ponedme en comentarios cuál de las dos consolas os parece mejor y si tuvisteis alguna de las dos, me lo dejéis saber en comentarios. Yo por mi parte, con mucha pena, me despido como siempre. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y todos los que estéis suscritos, muchas gracias por estar ahí, ya sabéis que se os quiere. Nos vemos en el próximo short, en el próximo vídeo o en el próximo directito. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!